¿Y si un día despertaras en tu propia casa y te dieras cuenta de que ya no perteneces a ella? Eso fue exactamente lo que me pasó. Prepararon una fiesta familiar, una de esas grandes, con decoración, risas y abrazos, y todos estaban invitados, menos yo. Ni una palabra, ni una excusa, como si yo no existiera, como si nunca hubiera sido parte de esa familia. Pero lo que parecía solo una humillación era mucho más profundo, porque detrás de esa exclusión se escondía un secreto, un plan silencioso, tejido por alguien que fingía estar lejos, pero que manipulaba a todos desde dentro. ¿La peor parte? Esa persona lo hizo por venganza, y nadie sospechaba de ella. Pero antes, te pido un gran favor. Para saber hasta dónde está llegando esta historia, desde qué país estás viendo este video, escríbelo en los comentarios. Esta historia es real, pero su final aún no está escrito. Todo dependerá de ti. Porque a veces descubrir la verdad no es suficiente. Hay que decidir qué hacer con ella. Yo no soy de esas personas que se despiertan con presentimientos, pero ese día fue diferente. Abrí los ojos y algo en el aire me parecía raro, como si la casa estuviera demasiado silenciosa, demasiado ordenada, como si alguien hubiera querido borrar cualquier rastro de algo. Me senté en la cama con el corazón apretado, como si una sombra se estuviera arrastrando por detrás de las paredes. Era un sábado como cualquier otro, pero sentía en los huesos que algo se estaba cocinando. Y yo no estaba invitada a la receta. Mientras preparaba mi café, noté que el desayuno no estaba servido como de costumbre. La cafetera seguía caliente, pero ya no había olor a pan tostado ni el ruido típico de mi hija bajando las escaleras. Lo que me estremeció fue ver una taza usada en el fregadero. Alguien ya había desayunado, sin mí. Algo tan simple me rompió por dentro. En esta casa, el desayuno siempre había sido un ritual. ¿Desde cuándo eso había cambiado? Intenté convencerme de que eran ideas mías. Tal vez todos estaban ocupados, tal vez habían dormido mal, pero no. Esa sensación de estar fuera de algo era real. Fui al cuarto de mi hija y la puerta estaba entreabierta. Llamé suavemente, pero nadie respondió. Al entrar, noté la cama vacía y el armario medio abierto. Eso me dejó aún más confundida. ¿A dónde se habría ido tan temprano? Al regresar a la sala, vi el celular de mi esposo sobre la mesa. La pantalla se encendió con una notificación de un grupo familiar. Mi nombre no aparecía entre los participantes. Fue como una bofetada invisible. No abrí el mensaje, no todavía. Solo me quedé mirando esa pantalla brillante, con los ojos llenos de preguntas y el alma pesada. ¿Qué se estaba diciendo en ese grupo sin mí? El resto de la mañana fue una mezcla de pasos evitándome, puertas que se cerraban con una suavidad sospechosa y excusas sin contexto. Sentí que mi casa ya no era mi hogar, que mi presencia incomodaba, como si hubiera sido declarada culpable de un crimen del que no tenía idea. Y lo peor, nadie me miraba a los ojos, nadie me incluía. Era como si yo simplemente no existiera más. Pensé en salir para despejarme, tomar aire, distraerme, pero algo dentro de mí dijo, no te vayas todavía. Si te vas, te pierdes la verdad. Así que me senté en el sofá, en silencio, esperando. No sabía exactamente qué, pero presentía que lo que estaba por descubrir iba a cambiarlo todo. Era imposible no notarlo. Cada paso que yo daba por la casa, sentía las miradas esquivándose, las sonrisas falsas apagándose rápidamente. Mi suegra, que antes fingía cortesía con cierta elegancia, ahora apenas murmuraba un «buenos días» sin mirarme a los ojos. Y mi cuñada, ella ni siquiera disimulaba. Me miraba como si yo fuera una intrusa en mi propia casa, como si ya no perteneciera a esa familia. Lo curioso es que ellas solían incluirme en casi todo, aunque nunca fui su favorita. Al menos mantenían las apariencias.
Pero esa semana algo había cambiado. Murmullos entre ellas cuando yo entraba a la cocina, miradas cómplices cuando creían que no las veía. Era como si compartieran un secreto, una decisión, algo que me dejaba completamente afuera, y no actuaban solas. Claramente alguien había dado la señal para ese comportamiento. Me pasó algo extraño una tarde. Entré al cuarto de servicio buscando una toalla y las escuché hablando de alguien en tono despectivo. Cuando notaron mi presencia, se callaron de golpe. Intenté sonreír, pero ellas solo intercambiaron miradas y salieron. Hablaban de mí. La sensación de paranoia me estaba consumiendo. Pero en ese momento, lo peor era sentir que podía ser verdad. Mi suegra empezó a hacer cosas que antes no hacía. Cocinaba solo para ellos, sin preguntarme si quería algo. Dejó de lavar mis cosas junto con las demás. Incluso tomó la costumbre de cerrar la puerta de su habitación cuando yo pasaba cerca, como si mi presencia fuera un peligro. Fue como si, de un día para otro, hubiera sido degradada de esposa a huésped incómoda. Lo más perturbador era que todo eso parecía cuidadosamente orquestado. Nada era explosivo, nada era directo. Era una exclusión silenciosa, sutil, diseñada para que yo me volviera loca tratando de entender. Intenté hablar con mi cuñada una noche. Le pregunté si todo estaba bien. Me miró, se encogió de hombros y dijo, ¿por qué no debería estarlo? Y se fue. Esa indiferencia me mató más que cualquier grito. Algo estaba muy mal, y yo sabía que ellas sabían exactamente lo que estaban haciendo. Pero aún no era hora de confrontar. Primero, necesitaba entender qué estaba por detrás de ese cambio, y fue entonces cuando empecé a prestar atención a los detalles, pequeñas señales que revelarían un plan mayor. Una noche cualquiera, mientras me preparaba para dormir, escuché algo que me heló la sangre. Risitas ahogadas, murmullos, voces bajitas que venían del pasillo. Me quedé quieta, con el cepillo en la mano, intentando distinguir las palabras. Reconocí la risa de mi cuñada y el tono agudo de mi suegra. Era una conversación animada, como esas que se tienen cuando se está planeando algo muy divertido o muy cruel. Me acerqué sin hacer ruido, como quien no quiere interrumpir, como quien teme escuchar lo que no debe. Pero en cuanto notaron mis pasos, todo se apagó de golpe. Silencio. Un silencio tan repentino que dolía en los oídos. Abrí la puerta y ahí estaban, una fingiendo buscar algo en el mueble, la otra mirando el techo como si de pronto la hubiera fascinado. ¿Todo bien por aquí?, pregunté. Sí, claro, solo estábamos hablando de tonterías, respondió mi suegra, sonriendo forzadamente. Pero yo sentí que esa sonrisa escondía veneno. Algo dentro de mí gritaba que no eran simples tonterías. Era un tipo de burla, algo a mis espaldas, como cuando se ríen de alguien sabiendo que esa persona jamás entenderá por qué. Y eso me enloquecía. Esa sensación de estar siendo ridiculizada por dentro de mi propia casa, sin saber el motivo. Me sentía desnuda frente a ellas, sin ninguna defensa. Después de ese día, los murmullos se volvieron frecuentes. Siempre que yo entraba en una habitación, el murmullo se convertía en silencio. Siempre había algo que se decía cuando yo no estaba presente. Y lo peor, nadie más lo notaba. Mi marido, ausente como siempre, decía que yo estaba exagerando, que eran paranoias mías, pero yo sabía lo que estaba escuchando, y nadie me iba a sacar eso de la cabeza. Intenté mantenerme fuerte, pero la duda era como un veneno que se filtraba lentamente. ¿Estarían hablando de algo personal mío, de alguna traición, de un plan para echarme? Cada vez que escuchaba una risa ahogada, sentía que me arrancaban un pedazo del alma. Esa incertidumbre, ese ruido a medias, era peor que una pelea directa, porque era como ser torturada con una verdad que se niega a salir. Fue entonces cuando decidí cambiar de estrategia. En vez de evitar los pasillos, comencé a pasar por ahí más seguido, a fingir que no me importaba,
que no escuchaba, pero anotaba cada gesto, cada palabra suelta, cada mirada, porque sabía que tarde o temprano iba a armar ese rompecabezas y la pieza más importante estaba por aparecer. Es extraño darse cuenta de que te has convertido en un fantasma en el lugar donde siempre estuviste. Yo pasaba por las habitaciones y era como si no me vieran. Mi suegra, que antes me pedía ayuda para todo, ahora hacía las cosas sola y sin decirme nada. Mi cuñada salía del cuarto rápidamente cada vez que yo entraba, y mi hija, empezó a cerrar la puerta cuando yo quería hablar. Algo muy profundo se había roto. Intentaba buscar justificaciones racionales. Tal vez era estrés, tal vez alguna discusión de la que yo no me había dado cuenta, pero cuando quise sentarme en el comedor con ellos, ya no había lugar para mí, literalmente. Un almuerzo cualquiera, los platos contados y el mío no estaba. Cuando pregunté si alguien lo había olvidado, todos se miraron en silencio. Pensamos que ya habías comido, dijeron. Yo no supe si reír o llorar. Decidí observar desde la sombra, ver cómo se comportaban entre ellos cuando yo no intervenía. Era una coreografía perfecta de exclusión, susurros, risas entre ellos, planes hechos en mi ausencia. Incluso los horarios cambiaron. Salían juntos y no me decían nada. Me sentía como una visita indeseada en mi propio hogar, como si tuviera que pedir permiso para existir. Lo más doloroso fue ver que esa indiferencia venía también de mi marido. Ya no me miraba con los mismos ojos. Llegaba tarde, se encerraba en el cuarto, apenas decía una palabra. Cuando intenté tener una conversación honesta, me dijo que estaba cansado, que no era el momento. ¿El momento de qué? De tratar a la esposa como un mueble. Eso me corroía por dentro. No tener explicaciones era lo peor, porque la mente no soporta vacíos, los llena con miedo, con dudas, con culpa. Me preguntaba si había hecho algo malo, si había dicho algo sin querer, pero cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que había un plan, una intención real de apartarme, y lo peor, eran cuidadosos para que pareciera coincidencia. Así que tomé una decisión. Iba a dejar de pedir explicaciones. Ahora, yo también iba a observar en silencio. Porque cuanto más me ocultaban cosas, más cerca sentía que estaba de descubrir algo que no querían que yo supiera. Y lo iba a descubrir, aunque fuera lo último que hiciera. Yo siempre fui muy cercana a mi hija. Conocía cada expresión, cada gusto, cada detalle de su mundo. Por eso, cuando entré en su cuarto para dejar unas prendas lavadas y vi esa bolsa escondida detrás de la cortina, algo hizo clic en mí. Al inicio, pensé que era una simple compra, pero al abrirla, vi un vestido elegante, maquillaje nuevo y unos tacones que jamás había usado. Todo era caro, y absolutamente fuera de lugar. Me senté en la cama con la bolsa entre las manos, el corazón latiendo fuerte. ¿Por qué lo habría escondido? Ella siempre compartía sus cosas conmigo. Recordé que días atrás me había dicho que no tenía planes para el fin de semana. Mentira. Ese vestido no era para quedarse en casa. Era para una ocasión especial. Y lo peor era que ni siquiera me lo había mencionado. Eso sí que dolió. Volví a dejar la bolsa donde la encontré, pero ya no era la misma. Empecé a repasar mentalmente cada conversación que tuvimos esa semana, cada respuesta seca, cada evasiva. Todo comenzó a encajar. Ella también estaba escondiendo algo, y si mi propia hija me estaba excluyendo, era porque alguien la estaba manipulando. Conozco a mi niña, y sola no habría hecho algo así conmigo. Después de eso, empecé a vigilar más. La vi maquillarse a escondidas una tarde, salir sin decir a dónde iba. Le pregunté casualmente si tenía algún evento en la escuela, alguna salida. Me respondió con un nada importante y cambió de tema. Era como si temiera que yo descubriera algo, como si su lealtad estuviera dividida y yo ya no fuera su prioridad.
Lo más perturbador fue notar que mi suegra y mi cuñada sabían todo. Hablaban con ella en voz baja, le daban cosas, la llenaban de atenciones. Era como si estuvieran tejiendo una red de complicidad a sus espaldas o a las mías. Me sentía traicionada, desplazada, herida. Mi hija estaba siendo envuelta en un juego que yo no entendía todavía, pero esa bolsa, que ese vestido, eran solo el inicio. Yo sabía que todo eso tenía un destino específico, y tarde o temprano descubriría a dónde iba con esa ropa. Porque no era solo un detalle, era una pista, y ahora yo estaba más atenta que nunca. No aguanté más el silencio. Aquella atmósfera pesada, las miradas disimuladas, las sonrisas falsas, todo eso me estaba asfixiando. En un momento de valentía mezclada con desesperación, llamé a todos a la sala. ¿Alguien puede decirme qué está pasando aquí? Solté con la voz firme. Nadie respondió al principio. Se miraron entre ellos, como si estuvieran esperando quién daría la orden para empezar a mentir. Fue mi suegra la que finalmente habló, con ese tonito condescendiente que siempre usaba cuando quería hacerme parecer loca. «Ay, querida, estás muy sensible últimamente. Nadie está haciendo nada. Todo eso está en tu cabeza». Mi cuñada asintió detrás, cruzando los brazos, mientras mi hija bajaba la mirada. Era una emboscada emocional. Me trataron como si yo fuera una histérica, como si todo fuese fruto de mi imaginación. Intenté argumentar. Mencioné los susurros, el vestido escondido, las conversaciones en las que me dejaban fuera. Pero cada palabra que salía de mi boca parecía alimentar aún más su teatro. Me miraban con pena, como si yo estuviera enferma, como si necesitara ayuda médica. «Tal vez estás estresada», dijo mi marido, finalmente, sin siquiera mirarme a los ojos. Esa frase me quebró por dentro. Era una manipulación tan sutil como cruel. Estaban invirtiendo todo, haciendo que yo dudara de mí misma, de mis percepciones. Eso es lo más peligroso, cuando consiguen que dudes de tu propia cordura. Pero en el fondo, yo sabía que no estaba loca. Yo sentía, yo veía, y me dolía profundamente que quienes deberían protegerme participaran de esa farsa. Después de esa conversación, me volví más callada. No porque creyera lo que dijeron, sino porque entendí que era inútil intentar buscar verdades entre mentiras organizadas. Era como pedir justicia en una casa donde la justicia ya había sido vendida. Decidí guardar todo lo que sentía, porque si querían jugar conmigo, ahora yo también iba a jugar, y si todo estaba en mi cabeza, entonces esa cabeza se iba a encargar de descubrir cada verdad oculta, porque nada, absolutamente nada, duele más que ser silenciada cuando todo en tu interior está gritando por justicia. Siempre creí que mi marido sería mi punto de apoyo, incluso en los momentos más confusos. Pero ese día, cuando me senté a su lado en el sofá e intenté iniciar una conversación sincera, sentí un muro invisible levantarse entre nosotros. Le dije que sentía que algo estaba mal, que todos actuaban raro conmigo, que me sentía fuera de lugar. Él ni siquiera me miró. Mantuvo los ojos pegados a la televisión y soltó un «estás exagerando». Insistí. Le conté que había escuchado susurros, que mi hija estaba escondiendo cosas, que me trataban como si fuera invisible. Y entonces llegó la respuesta que lo cortó todo por dentro. «Tal vez deberías buscar ayuda. Eso no es normal». Como si yo fuera un problema clínico. Como si todo lo que yo estaba viviendo fuera una fantasía creada por mi mente perturbada. Esa frase no solo me humilló, me aisló por completo. Intenté tocar su brazo, buscar una conexión mínima, algo que me hiciera sentir que aún estábamos del mismo lado. Pero él se levantó, dijo que tenía sueño y se fue al cuarto. Eso fue como recibir una bofetada sin manos. Me quedé allí en el sofá, sola, mirando al vacío. Por primera vez, me di cuenta de que el hombre con el que dormía todas las noches
ya no era el mismo. A partir de ese momento, entendí que él no solo sabía lo que estaba pasando, sino que participaba, aunque fuera en silencio. Su distanciamiento era una forma de consentimiento. Ya no era neutral. Él había elegido su bando, y no era el mío. Y eso dolía más que cualquier exclusión, porque cuando la traición viene de fuera, te defiendes, pero cuando viene de dentro, te rompes. No solo me sentía abandonada, me sentía traicionada. Y su silencio gritó más fuerte que cualquier palabra. Fue entonces cuando decidí dejar de confiar. Si quería descubrir la verdad, iba a tener que hacerlo sola, porque estaba claro que él ya había hecho su elección, y en esa elección yo era solo una sombra que debía desaparecer. A la mañana siguiente decidí intentarlo de nuevo. Tal vez había dormido mal, tal vez realmente estaba cansado. Fui a la cocina donde él tomaba café en silencio. Me senté frente a él e intenté iniciar una conversación con cariño. ¿Dormiste bien? Necesitamos hablar sobre lo de ayer. Él levantó los ojos por medio segundo, sonrió con una esquina de la boca y respondió: «Estoy apurado, tengo cosas que hacer». Ni siquiera preguntó cómo estaba yo. Me levanté y lo seguí por el pasillo, esperando al menos un gesto, un toque, un beso de despedida. Pero nada. Cogió las llaves, se puso la chaqueta y salió por la puerta sin siquiera mirarme. No hubo un beso, no hubo un «hasta luego». Nada, como si mi presencia no tuviera más valor que un adorno viejo en la sala. Esa fue la señal definitiva de que algo se había roto entre nosotros. Volví adentro sintiendo un nudo en la garganta. Aquella ausencia de afecto era más violenta que cualquier discusión, porque cuando no hay pelea, ni siquiera hay esperanza de reconciliación. Solo indiferencia, y la indiferencia mata en silencio. Me quedé mirando la puerta cerrada como quien espera que se vuelva a abrir, pero no se abrió. Empecé a recordar cómo era antes, cómo me buscaba con la mirada, cómo me sorprendía con pequeños mensajes, cómo preguntaba si necesitaba algo. Todo eso había desaparecido, y no fue de un día para otro. Fue un distanciamiento calculado, planeado, como quien prepara el terreno para abandonar a alguien sin culpa. No era solo una crisis de pareja, era una operación de borrado. Querían que yo me sintiera sola, indeseada, olvidada, y lo estaban logrando. Pero lo que ellos no sabían era que, cuanto más me empujaban hacia el abismo, más fuerza sentía para volver, porque a esas alturas lo que yo quería de verdad era una respuesta, y estaba dispuesta a buscarla, aunque doliera. El final de la tarde llegó arrastrándose, pesado, como si el tiempo también me estuviera ignorando. La casa, que normalmente estaría llena de voces, risas y pasos, parecía un escenario abandonado. Ni mi hija, ni mi suegra, ni mi cuñada, nadie. El reloj marcaba casi las 6 de la tarde y no se oía nada, ni la televisión encendida, ni puertas abriéndose, solo ese silencio cruel que me hacía sentir aún más pequeña dentro de mi propia casa. Subí las escaleras despacio, como si estuviera invadiendo un lugar prohibido. Cada cuarto que abría estaba vacío. La cama de mi hija hecha, nada fuera de lugar. El baño limpio, las toallas colgadas, ningún rastro de uso reciente. Fue entonces cuando me di cuenta, todos se habían ido. Y nadie me había dicho una palabra, como si yo fuera la última en enterarme. O mejor dicho, como si no mereciera saber nada. Fui a la ventana de la sala y vi que el coche de mi marido tampoco estaba en el garaje. Me senté en el sofá con el corazón acelerado, la cabeza girando. ¿Era posible que todos se hubieran ido juntos? Y si sí, ¿a dónde? ¿Y por qué nadie mencionó absolutamente nada? Yo era la esposa, la madre, la nuera. ¿Cómo pudieron dejarme atrás así, como si fuera un error? El silencio empezó a gritarme verdades. Me decía que algo se estaba organizando, que mi exclusión no era accidental, que había una decisión consciente de dejarme fuera.
Aquello ya no era omisión, era un rechazo planeado. Y lo peor, fue hecho con calma, con estrategia, con la frialdad de quien ya no se preocupa por el impacto de sus propias acciones. Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro, inquieta. Revisé mi celular. Nada, ningún mensaje, ninguna llamada perdida. Empecé a repasar mentalmente los últimos días, buscando pistas, justificaciones, cualquier migaja de lógica. Pero todo me llevaba al mismo punto. Me estaban borrando. Y ese silencio, esa casa muda, era el reflejo exacto de lo que querían que yo sintiera por dentro. Tomé el celular en un intento de distraerme, de escapar de ese silencio asfixiante. Abrí Instagram casi por reflejo, sin siquiera pensarlo, y fue como recibir un puñetazo en el estómago. La primera imagen que apareció fue una foto de mi cuñada sonriendo con una copa en la mano, rodeada de personas que yo conocía muy bien. Estaban todos arreglados, felices, y claramente en una fiesta que yo no conocía, una fiesta a la que yo no había sido invitada. Empecé a deslizar el dedo por la pantalla con el corazón desbocado. Las fotos aparecían una tras otra. Mi suegra riendo con amigas, mi hija posando con un vestido que yo nunca había visto, el mismo que estaba escondido en su cuarto. Vi también a mi marido, abrazado a familiares, como si fuera el anfitrión de la noche. Todos parecían perfectamente cómodos. En mi ausencia, los hashtags eran aún más dolorosos. Familia unida, celebrando la vida, momentos especiales. Fue como ver una película donde el personaje principal fue cortado de la edición final. Y lo peor, nadie parecía extrañarme, nadie siquiera mencionó mi nombre. Era como si hubiera sido borrada no solo de la fiesta, sino de la narrativa de la familia entera, como si yo fuera un estorbo que por fin habían logrado sacar del cuadro. Cada nueva publicación era una puñalada. Las fotos eran claramente planeadas, bien tomadas, con leyendas cariñosas entre ellos. Incluso personas de fuera de la familia estaban presentes. Personas que ni siquiera vivían en la casa, pero estaban allí. Y yo, que compartía ese techo todos los días, no estaba invitada. No tenía lugar en esa mesa. Esa era la verdad que las imágenes me gritaban sin piedad. Cerré el celular y me quedé mirando mis manos. Temblaban. Aquello era más que una fiesta, era una declaración, un mensaje silencioso pero cruel. Tú ya no eres parte de esto. Y fue allí, en ese maldito scroll, que me di cuenta. La fiesta no era el evento, era el símbolo, y mi exclusión era lo que los unía a todos en ese momento. Seguí deslizando el feed como si estuviera hipnotizada. Cada nueva imagen era una confirmación cruel de que me habían dejado de lado a propósito. Allí estaban todos, mi suegra riendo con esa elegancia fingida que solo muestra en eventos sociales, mi cuñada abrazada a mi hija, incluso mi nuera, que vivía en otra ciudad, había venido para la ocasión. Era una reunión familiar completa, menos por mí. Era imposible no sentir la puñalada por la espalda cuando vi a mi marido bailando con mi hija. Él sonreía como si estuviera viviendo el mejor momento de su vida. Ni una sombra de arrepentimiento, ni una mirada perdida como quien siente falta de algo, porque claramente, para él, yo ya no era ese algo. Me había vuelto irrelevante, un detalle fácilmente descartable. Las fotos seguían mostrando abrazos, brindis, comida abundante, una decoración cuidada. Aquello no era improvisado, fue planeado con semanas de anticipación. Cada detalle gritaba que se trataba de una ocasión importante, y nadie consideró necesario siquiera avisarme. Ni un mensaje, ni una llamada, nada, solo silencio, y muchas sonrisas fingidas en redes sociales. Mi cabeza oscilaba entre la rabia y la tristeza. ¿Y si fuera solo un encuentro rápido? Pero no lo era. Era una fiesta completa,
Un evento pensado para unir a la familia, sin mí. Eso era lo que más dolía, saber que no solo me excluyeron, sino que celebraron la exclusión, como si yo fuera el problema que, por fin, habían logrado sacar de la ecuación. Y ahora podían brindar por eso. Me detuve en una foto en especial, mi hija, con una sonrisa llena de complicidad, sujetando la mano de mi cuñada. Parecían madre e hija. La leyenda decía, mi persona favorita en el mundo. Esa fue la última gota. Yo sabía que me estaban apartando, pero ver que ella ya había encontrado otro lugar al que llamar hogar me rompió por dentro. Mis manos comenzaron a temblar, como si mi cuerpo quisiera reaccionar a algo que mi mente aún no terminaba de procesar. Era una celebración familiar, nuestra familia, esa por la que renuncié a tantas cosas, esa que ayudé a construir con tanto esfuerzo. Y sin embargo, ni una palabra, ni una nota, ni una insinuación fue dirigida hacia mí. Nada. Me excluyeron con una precisión quirúrgica. La sensación era la de estar siendo traicionada por todos al mismo tiempo. Mi suegra, que tantas veces me pidió ayuda para organizar eventos, mi cuñada, que compartió lágrimas y confidencias conmigo, mi propia hija, que creció en mi regazo, y, por supuesto, mi marido, él por encima de todos, la persona que prometió estar a mi lado, en la salud y en la enfermedad. Y ahora, ni siquiera para la fiesta de su propia familia recordó que yo existía. Me levanté del sofá sin rumbo, caminando por la casa como un alma en pena. La cocina aún tenía olor a la cena de la noche anterior, pero ahora parecía un lugar extraño, un espacio donde claramente ya no me querían. Empecé a imaginar la fiesta en detalles, los brindis, los chistes internos, los abrazos largos, y la certeza más dolorosa, hablaron de mí, y yo no estaba allí para defenderme. Cada foto que recordaba era una acusación silenciosa, y me preguntaba, ¿qué hice para merecer esto? ¿Fui una mala esposa, una mala madre, o simplemente fui conveniente de ser borrada para que la imagen de la familia se viera perfecta sin mí? No tenía respuestas. Solo tenía esa sensación de injusticia que me carcomía por dentro. Quise gritar, romper algo, hacer ruido, pero ni eso me salía. Me quedé allí de pie en la cocina, en silencio, sintiendo las lágrimas correr. No solo por tristeza, sino por humillación. Porque nada es más cruel que descubrir que una celebración fue hecha exactamente para marcar el lugar que dejaste de ocupar. Y ese lugar ahora estaba siendo disfrutado por otros. Empecé a fijarme en los detalles de las fotos como quien examina una escena del crimen. La decoración era impecable. Globos personalizados, una mesa llena de dulces finos, arreglos florales combinando con los colores de la ropa de los invitados. Eso no fue improvisado. Era una celebración pensada hasta el último detalle. Incluso había un banner con frases cariñosas de esas que se mandan a imprimir con anticipación. ¿Y yo? Yo no sabía nada. Cada vaso, cada plato, cada recuerdo dejaba claro que aquella fiesta no había sido decidida a última hora. Hubo planificación, hubo organización. Eso significa que durante días, semanas, mi familia entera había estado armando esto sin mencionarme ni una sola vez. Estaban viviendo una realidad paralela y escondiéndola de mí con perfección. Era un teatro montado, y mi papel había sido cortado del guión. Había fotos de recuerdos con nombres grabados. Incluso el nombre de la nuera, que casi nunca aparecía, estaba allí. Todos fueron incluidos, todos menos yo. No era solo exclusión, era una anulación simbólica, una forma de borrar mi existencia sin tener que decirlo directamente. Y lo más cruel, lo hicieron sonriendo, brindando, celebrando, como si realmente yo ya no importara. Me sentí ingenua por no haberlo visto antes, por haber confiado en cada abrazo, en cada «está todo bien»,
en cada gesto que hoy me parecía falso. Era como si todos hubieran participado de una gran mentira colectiva. Y mientras yo intentaba salvar mi hogar, ellos estaban planeando cómo sacarme sin dejar huellas. Y todo eso con una frialdad que me hizo cuestionar quién era yo para ellos. Lo más irónico, yo siempre fui quien organizaba las fiestas. Siempre cuidaba de los detalles, de la comida, de las fotos, de los invitados. Y ahora habían hecho todo eso, excluyéndome, usando todo lo que yo enseñaba, todo lo que hacía con amor, para construir una nueva versión de la familia. Una versión en la que yo ya no existía. Y lo peor, parecía que nadie me extrañaba. Pensé que ya lo había visto todo, que ninguna imagen podría herirme más, pero entonces apareció esa foto, mi hija, con una sonrisa radiante, posando abrazada a mi cuñada, como si fueran mejores amigas, como si mi cuñada hubiera tomado mi lugar de madre, de confidente, de apoyo. Era una sonrisa que yo conocía bien, solo que esta vez no era para mí. La mirada de mi hija brillaba, y el gesto de su brazo alrededor de la cintura de mi cuñada era íntimo, cariñoso, demasiado cómodo. Aquello no era solo una pose, era un vínculo que se había formado a mis espaldas, algo que se había alimentado mientras yo era apartada, mientras me decían que estaba exagerando. Ahora lo veía, claramente, y me rompí por dentro. Esa imagen se quedó pegada en mis ojos como una quemadura. Intenté justificar. Tal vez había sido solo un momento, pero no lo era. La pose, la cercanía, los comentarios debajo de la foto, todo indicaba que mi hija había encontrado otro lugar emocional donde refugiarse. Y lo peor, ese lugar estaba al lado de alguien que siempre me miró con desprecio. Me pregunté en qué había fallado. Fui demasiado dura, no estuve lo suficiente presente, pero en el fondo yo sabía que no era eso. Mi hija fue envuelta, manipulada, seducida por un ambiente donde yo era pintada como la villana, un lugar donde le ofrecieron todo lo que yo ya no podía darle, porque me lo estaban quitando sin que yo lo notara. Aquello fue más que una traición. Fue una declaración silenciosa de que ella ya había elegido un lado, y por más que doliera, no podía ignorarlo. Necesitaba entender hasta dónde llegaba eso, porque esa foto no era solo un registro, era un símbolo, y toda foto esconde una historia, y yo iba a descubrir la historia completa, aunque eso me partiera el alma. Seguí mirando las publicaciones con atención, como si cada leyenda fuera una pista. Esperaba, aunque fuera una pequeña posibilidad, encontrar al menos una mención, una cita, cualquier palabra que dejara claro que alguien había sentido mi ausencia. Pero no, ni una sola vez apareció mi nombre. En ningún pie de foto, en ningún comentario, en ninguna historia. Era como si nunca hubiera existido en esa familia. Hasta conocidos que casi nunca aparecían fueron etiquetados. Cada foto venía acompañada de textos cariñosos. Gracias por estar siempre. Qué alegría compartir esto contigo. Familia completa. Familia completa. Esa frase se quedó golpeando en mi cabeza como una burla. Y allí estaba la prueba. Ellos se consideraban completos. Sin mí. Yo era la pieza desechable, el peso muerto, la mancha que habían borrado del álbum digital. Revisité el perfil de cada uno, incluso el de mi hija. Las mismas fotos, las mismas frases, ninguna mención a mi ausencia, ningún pena que mamá no pudo venir, ningún falta alguien en esta foto, nada. Era un silencio ensordecedor, un borrado planeado, porque incluso el olvido puede ser un acto de violencia. Y lo que hicieron fue cruel. Fingieron que yo nunca había formado parte. Fue entonces cuando entendí que aquello iba más allá de una simple exclusión. Era un proceso de reescribir la historia de la familia.
como quien edita un álbum antiguo y recorta a la persona que ya no sirve, como quien quiere construir una nueva realidad donde yo nunca existí. Esa indiferencia, esa decisión de no nombrarme, fue lo que más me dolió, porque las palabras que no se dicen también matan. Mi nombre, que antes estaba en todas las celebraciones, en las etiquetas de los regalos, en los agradecimientos de las fiestas, ahora había sido eliminado, como si pronunciar mamá o esposa estuviera prohibido, como si mencionar mi existencia ensuciara el ambiente perfecto que habían creado. Y eso me hizo darme cuenta. No solo me estaban excluyendo, me estaban sustituyendo. Después de ver todas aquellas publicaciones, de sentir en la piel ese borrado, aún tenía esperanza. Una esperanza estúpida, pero humana. Tomé el celular, respiré hondo y escribí en el grupo de la familia. ¿Por qué nadie me avisó de la fiesta? El mensaje fue marcado como leído, pero nadie respondió. Ni un emoji, ni un luego hablamos, nada. Un silencio ensayado. Una omisión que dolía como un grito. Esperé algunos minutos. Escribí otra vez, esta vez directamente a mi hija. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me invitaron? El visto apareció. Ella lo leyó y desapareció. Ninguna respuesta. Me sentí pequeña, invisible, como una niña golpeando la puerta de un club exclusivo, como si mi dolor fuera una molestia que preferían ignorar, como si mi existencia fuera un error. Intenté mandar un último mensaje a mi marido. Fui más directa. ¿Tú también sabías? ¿Tú también decidiste dejarme fuera? Esperé muchos minutos, pero nada llegó. Ninguna justificación, ninguna negación, solo silencio. Y lo que más me partía por dentro era pensar que ese silencio era la respuesta, porque a veces, cuando alguien no dice nada, lo está diciendo todo. Es fácil ignorar un mensaje, difícil es ignorar lo que ese mensaje representa. Y esa noche, lo que más sentí no fue solo rabia, fue abandono, porque la ausencia de respuesta de quien amas es como escuchar que ya no importas. Y esa fue la confirmación de que no fue un olvido, fue una elección. Me eligieron para quedarme fuera, deliberadamente, fríamente. Me quedé con el celular en la mano, mirando esa pantalla oscura, esperando un milagro. Pero los minutos se volvieron horas, y ninguna notificación llegó. Solo el silencio, como un veneno lento. Fue entonces cuando entendí, si no iban a responderme, yo iba a buscar las respuestas por mi cuenta, aunque tuviera que cavar hasta el fondo de la mentira. La noche cayó como una sentencia. Me acosté en la cama, pero la almohada parecía demasiado dura, la sábana demasiado apretada, como si hasta mi cuarto me rechazara. Y entonces lloré. No un llanto silencioso, sino un llanto roto, feo, de esos que salen del alma, porque no era solo tristeza, era humillación, era esa mezcla cruel de no saber el porqué y, aún así, sentir que la culpa era mía. Reviví cada detalle de las últimas semanas. ¿Habría dicho algo malo? ¿Habría sido dura con alguien? Olvidé alguna fecha importante, pero por más que buscara, no encontraba justificación suficiente para tanta crueldad, porque una cosa es ser dejada de lado por un descuido. Otra es ser ignorada por todos, como parte de un plan. Intenté recordar la última conversación sincera que tuve con mi hija. No pude. Recordé el último abrazo de mi marido. Tampoco. Todo parecía distante, como si estuviera viendo mi propia vida desde fuera. Era una desconexión profunda, dolorosa. Y lo peor era no entender qué había hecho para merecer ese castigo. ¿Cómo puedes defenderte de algo que no sabes que hiciste? Me sentí encogida, inútil, desechable, como si todo mi esfuerzo durante años hubiera sido invisible. Las noches mal dormidas, las cenas que preparé con amor, los problemas que resolví en silencio, todo tirado a la basura sin siquiera un gracias.
Esa fue la traición más dura, no la acción, sino la frialdad con la que fue ejecutada. Como si yo nunca hubiera importado. No hay mayor tortura que la incertidumbre, porque la ausencia de explicación abre espacio para 1000 acusaciones internas. Empecé a preguntarme si, de alguna forma, me había vuelto una extraña para todos. Si mi presencia era tan incómoda, ¿por qué nadie lo dijo? ¿Por qué nadie me avisó de que estaba dejando de ser parte de algo que yo creía mío? Al final, me dormí exhausta de tanto pensar, pero antes de cerrar los ojos, me hice una promesa. No iba a seguir implorando por respuestas. Iba a buscarlas, porque nadie duerme en paz después de borrar una historia. Y yo iba a convertirme en la pesadilla de esa mentira perfecta. Desperté con los ojos hinchados y el alma pesada. La casa seguía vacía y, por un instante, pensé que lo había soñado todo. Pero entonces escuché la llave girar en la cerradura. Era mi suegra, entrando con bolsas en las manos, hablando alto por teléfono y riendo, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera una herida abierta, sangrando en medio de la sala. Aquello me dio náuseas. Pasó junto a mí en la cocina y solo dijo un buenos días apresurado, sin mirarme a los ojos, ni una mención a la fiesta. Ningún comentario sobre dónde habían estado. Era como si ese evento jamás hubiera existido, como si fuera un recuerdo que solo yo cargaba. Y eso era aún más cruel, porque negarme la realidad era otra forma de decir, tú no mereces saber. Me quedé observando cada gesto suyo. Guardaba las cosas en la nevera, cantaba una canción antigua e incluso se quejó del precio del pan. Todo perfectamente ensayado, todo en un esfuerzo grotesco de normalidad. Como si yo fuera la que tenía que fingir también. Como si fuera mi deber aceptar la amnesia colectiva que estaban interpretando. Pero yo no pude fingir. Le pregunté con frialdad, ¿se lo pasó bien ayer? Ella se detuvo por un segundo, me miró y dijo, ¿de qué hablas? Y volvió a organizar los recipientes. Esa respuesta me desmontó. Era como recibir una bofetada disfrazada de sonrisa. Estaba dejando claro, yo no merecía ni la dignidad de una mentira bien contada, solo silencio, solo exclusión y la imposición de actuar como si yo estuviera loca. Esa actitud fue el empujón que me faltaba. Hasta entonces, todavía creía que podía haber algún arrepentimiento, alguna posibilidad de reconciliación. Pero esa frialdad, ese descaro, me hicieron entender algo. Nadie iba a contarme la verdad, porque todos habían pactado esconderla. Y si ellos tenían un pacto, yo tenía que romperlo, con pruebas, con valentía y sin piedad. Ya no pude contenerme más. Después de ver cómo fingía toda una mañana, con esa sonrisa falsa y esa ligereza calculada, algo dentro de mí estalló. Esperé a que terminara de guardar las compras y, con la voz firme pero el alma temblando, pregunté, ¿por qué no me invitaron a la fiesta? Ella me miró por fin, de verdad. Por un segundo, pensé que iba a retroceder, pero no. Sonrió. Y esa sonrisa fue más cruel que cualquier palabra. Porque no era para todos, respondió, llevando la mano a la cintura. No entendí, le pedí que explicara. Y fue entonces cuando soltó, con la calma de quien ya no se preocupa por las consecuencias. La fiesta era para quienes realmente forman parte de esta familia. Y tú, hace rato que dejaste de serlo. Cada palabra fue una puñalada. Casi perdí el equilibrio, pero mantuve la postura, al menos por fuera. Ella siguió hablando como si estuviera explicando dónde había guardado el arroz. Fría, objetiva. Dijo que yo era una carga para todos, que mi presencia generaba tensión, que las cosas fluyen mejor cuando tú no estás. Aquello me destruyó. Era como escuchar que yo era desechable,
una pieza defectuosa en un juego donde todos querían seguir felices, y lo estaban haciendo sin mí. Intenté defenderme. Le recordé todo lo que había hecho por la familia, los años de dedicación, los momentos difíciles que sostuve sobre mis hombros, pero ella ya tenía la narrativa lista. Todo lo que haces, lo haces para quedar bien, pero no eres auténtica, dijo. Fue entonces cuando entendí. No tenía sentido argumentar con alguien que ya había decidido borrarme. Yo estaba luchando contra una sentencia ya dictada. Salí de la cocina en silencio, con el cuerpo pesado y la garganta cerrada. Nunca imaginé escuchar esas palabras. Nunca pensé que la mujer que tantas veces sonrió conmigo delante de los demás fuera capaz de tanta frialdad. Pero ese día entendí que había una guerra, y que yo ya no era la esposa ni la madre, era el enemigo a eliminar, y ellos estaban ganando. Esa frase quedó resonando en mi cabeza como un insulto tatuado en el alma. La fiesta era para quienes de verdad son parte de esta familia. ¿Qué quería decir con eso? ¿Que yo qué era? ¿Un accesorio temporal? ¿Una empleada emocional que ya había caducado? Porque si hasta mi hija estaba allí, entonces, ¿qué lugar me quedaba a mí en todo eso? Volví al cuarto en estado de shock. Repetía la frase mentalmente, tratando de entender qué había detrás, porque no la dijo por casualidad. Aquello fue calculado. Era una sentencia, una puerta que se cerraba con doble llave, y lo más doloroso es que lo dijo con naturalidad, como si fuera una obviedad, como si todos ya lo supieran, menos yo. Empecé a pensar en todas las veces que me había sentido desplazada en los últimos meses, las invitaciones que dejaron de llegar, las conversaciones de las que fui excluida, los almuerzos que ocurrieron por casualidad sin mí. Aquello no era nuevo. Era parte de un proceso lento y silencioso. Me habían estado preparando para esa exclusión definitiva. Y ahora lo habían formalizado con una fiesta, como si estuvieran celebrando mi salida. Me sentí humillada, sí, pero también despierta, porque ahora sabía con quién estaba tratando. Ellos no solo me ignoraban, me estaban sustituyendo, borrándome de la historia de la familia, como si ser de verdad significara alinearse con un tipo de lealtad podrida, basada en conveniencia y manipulación. Y yo nunca fui buena en eso. Yo era la incómoda, el obstáculo. Por eso era más fácil quitarme. Y lo peor, habían conseguido que mi hija creyera en esa lógica. La convencieron de que familia de verdad era quien encajaba en su narrativa, y yo, que lo había dado todo, ahora era vista como una amenaza. Pero si creían que esa frase iba a destruirme por completo, se equivocaban, porque a veces es necesario ser expulsada de la mentira para empezar a buscar la verdad. Después de esa frase cruel de mi suegra, algo cambió en mí. Ya no era solo dolor, era desconfianza. No podía ser solo una cuestión de no le caes bien o ya no te consideran parte. Había algo más, porque esa exclusión era demasiado organizada, demasiado fría. Empecé a repasar todo desde el principio, cada gesto, cada silencio, cada ausencia, y todo parecía seguir un patrón. Empecé a pensar en cosas que antes parecían pequeñas, conversaciones en susurros que se detenían al llegar yo, objetos fuera de lugar, la sensación constante de estar siendo observada. Incluso mensajes borrados del celular de mi marido que antes no me habían llamado la atención. Ahora todo tenía otro sentido. Era como si estuviera armando un rompecabezas con piezas que siempre habían estado frente a mí. Recordé una noche en la que escuché a mi cuñada decir, «Ella no va a aguantar mucho más». En ese momento pensé que hablaba del trabajo o de alguna vecina. Ahora entendí que hablaba de mí. Yo era el blanco, y lo peor, parecía que todos lo sabían, menos yo. Y eso me hizo sentir más sola que nunca, pero también más decidida, porque si había un plan,
Yo iba a descubrirlo. Comencé a repasar mentalmente quién tenía interés en sacarme del camino. Mi suegra, claramente, mi cuñada, sin duda, mi hija, manipulada. Pero mi marido, ¿sería capaz de algo así? ¿O solo era un cómplice pasivo? Esa pregunta dolía, pero era necesario enfrentarla. Porque cuando hay algo podrido en la casa, no basta con abrir la ventana. Hay que encontrar el origen. Era como si estuviera viviendo dentro de un teatro y finalmente hubiera salido de los bastidores. Ya no podía mirar hacia otro lado. Cada detalle, cada gesto se convirtió en una pista. Y yo sabía que, si quería sobrevivir emocionalmente, tendría que llegar hasta el final. Porque quien me sacó de la fiesta también estaba escondiendo un secreto. Y yo estaba a punto de descubrirlo. Llegué a un punto en el que ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en el silencio de la casa. Así que, cuando me quedé sola por unas horas, decidí hacer algo que nunca pensé que haría: revolver todo. Armarios, cajones, cajas antiguas, como quien busca algo que no sabe exactamente qué es, pero siente que está allí. Hasta que lo encontré. Una carta doblada cuidadosamente, escondida entre unos suéteres en el fondo del armario de mi marido. Sentí que el corazón se detenía. Aquello no era una simple nota. Era una carta escrita a mano, con una caligrafía que reconocí de inmediato, la de mi cuñada. Mis manos temblaban mientras abría el papel, y a medida que mis ojos recorrían las líneas, cada palabra se sentía como un golpe. Hablaba sobre mí, me acusaba de ser manipuladora, de separar a la familia, de crear conflictos, y lo más grave, decía que yo era un peligro para la estabilidad de todos. La carta no era reciente, tenía fecha de meses atrás, y aún así seguía guardada. Mi marido lo sabía, la había leído, y no solo no me la mostró, sino que la mantuvo escondida, protegida, como si fuera un documento precioso, y tal vez lo era, un símbolo del plan que habían estado construyendo a mis espaldas. Una excusa escrita, por si alguien preguntaba por qué me habían borrado. Me senté en el suelo del cuarto, con la carta en la mano y la boca seca. Cada frase era como escuchar lo que todos pensaban y nunca habían tenido el valor de decir en mi cara. Mi cuñada se colocaba como víctima, decía que intentaba proteger a mi hija de mí, que yo era tóxica, controladora, obsesiva, y lo peor, hablaba como si mi marido estuviera de acuerdo, como si todo ya hubiera sido conversado. Esa carta lo cambió todo. Ya no era una teoría, era la prueba, la pieza que faltaba en el rompecabezas. Ahora todo encajaba, y allí, en medio de aquel papel doblado, encontré algo que ellos no querían que yo viera: la verdad. Y cuando alguien intenta esconderte la verdad, es porque sabe que una vez que la descubras, nada volverá a ser igual. Leí esa carta al menos 3 veces. Cada vez el dolor aumentaba. Mi cuñada, la misma que tantas veces lloró en mi hombro, a quien defendí en discusiones, a quien acogí cuando nadie más quiso escucharla, me apuñalaba en cada párrafo. No solo hablaba mal de mí, me acusaba. Decía que yo manipulaba emocionalmente a mi hija, que impedía el crecimiento de la familia, que creaba un ambiente hostil. Hostil, yo. La parte más grave, sin embargo, estaba al final. Afirmaba que yo había invadido la intimidad de mi marido, que revisaba su celular, que ya no era confiable. Lo decía con seguridad, como si tuviera pruebas. Y todavía remataba con una frase que me heló: tal vez sea hora de tomar distancia definitiva antes de que algo más grave pase. Aquello no era un comentario. Era una amenaza disfrazada de consejo. No era solo maldad, era estrategia. Mi cuñada no solo me estaba desacreditando, estaba sembrando miedo, plantando la idea de que yo era peligrosa. Y lo más aterrador era pensar que, tal vez, durante meses,
Habían usado esa carta como argumento para justificar mi exclusión, para convencer a mi hija, a mi marido, incluso a mi suegra, y yo, ciega, intentando mantener a todos unidos. Sentí una mezcla de rabia y desesperación, porque allí, escrito en tinta azul, estaba el motivo por el que me miraban diferente, me trataban como invisible, me expulsaron de la fiesta y de la familia. Y lo más cruel era que yo no sabía que me estaban juzgando por algo que ni siquiera había hecho. Estaba siendo condenada en un juicio secreto, sin abogado, sin defensa, sin aviso. Pasé horas con esa carta en las manos, intentando entender cómo alguien podía mentir de esa forma, con tanto veneno y frialdad. Pero la respuesta era clara: poder. Mi cuñada quería controlar la narrativa, convertirse en la nueva figura central, ganar espacio, tomar mi lugar, y lo estaba logrando. Pero ahora yo tenía un arma, una prueba, y eso lo cambiaba todo. Después de encontrar esa carta, mi mente no descansó. Necesitaba respuestas. Esperé a que mi marido llegara del trabajo. Me senté con él en la sala y le puse el papel delante. ¿Sabías de esto?, pregunté con la voz firme. Él miró la carta, no pareció sorprendido. Solo suspiró y dijo: «No quería que la leyeras». Aquello fue un golpe seco. No era solo que lo sabía, era que había elegido el silencio. Le pregunté si creía en todo aquello, en cada mentira, en cada acusación. No respondió de inmediato, solo dijo: «Fue un momento difícil. Necesitábamos tomar distancia». ¿Distancia? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo mi propia casa se convirtió en un tribunal donde yo no tuve derecho a defenderme? Era como descubrir que quien debía protegerme había observado todo de brazos cruzados. Dolía más que cualquier traición, porque no fue un error, fue una elección. Él leyó esa carta y, en vez de mostrármela, la guardó. Protegió a la autora, validó sus palabras, y a partir de ahí empezó a alejarse. Todo tenía sentido: los silencios, las ausencias, el desinterés. Yo era la mala del cuento, y él prefirió creer eso antes que preguntarme mi versión. Intenté que entendiera la gravedad de lo que había hecho, pero su expresión era fría, como si ya hubiera aceptado esa narrativa como verdad absoluta, como si yo ya estuviera condenada y él no quisiera reabrir el caso. Aquello ya no era omisión, era complicidad. No solo aceptó mi cancelación, te la ayudó a ejecutar. Me levanté de la sala sin decir nada más. Por dentro estaba rota, pero por fuera algo se endureció. Si hasta él me había dado la espalda, entonces realmente estaba sola. Pero ahora ya no era solo víctima. Ahora tenía claridad, y con claridad viene la fuerza, porque desde ese momento dejé de esperar justicia y decidí hacerla yo misma. Con la carta en la mano y la certeza del silencio cómplice de mi marido, empecé a conectar los puntos. Y todo se volvió más claro de lo que me hubiera gustado. No era algo reciente. Esa conspiración, ese intento de borrarme, venía de lejos, tal vez desde mucho antes de lo que yo imaginaba. Recordé escenas pasadas, almuerzos donde se callaban al verme llegar, decisiones familiares tomadas sin mí, reuniones espontáneas a las que nunca me invitaron. Ya estaba todo en marcha. Revisé conversaciones antiguas, observé fotos pasadas en redes sociales, reanalicé interacciones que antes parecían inocentes. Ahora todas tenían otra capa. No eran descuidos, eran ensayos, pequeñas pruebas para medir mi reacción, para ver hasta dónde podían llegar sin que yo lo notara, y yo no lo vi. Confiaba demasiado. Mientras ellos tejían una telaraña, yo todavía cocinaba para todos con amor. Incluso los regalos que dejaron de llegar en los cumpleaños, los mensajes olvidados en fechas importantes, todo era parte de una transición lenta.
Me estaban retirando de la posición de esposa, madre y nuera y empujando hacia la orilla, convirtiéndome en una sombra, una presencia tolerada por educación o solo hasta el momento perfecto para la retirada final. Incluso mi hija había cambiado con el tiempo. Ahora entiendo que fue un trabajo sutil de distanciamiento. La alejaron de mí con críticas disfrazadas, comparaciones veladas. Mi suegra siempre decía, «Tu madre está muy ocupada», o «Yo te entiendo mejor». Y poco a poco ella fue creyéndolo, porque cuando todos repiten lo mismo, hasta la mentira parece verdad. Fue como descubrir que mi vida se había convertido en un juego de ajedrez, y yo era la pieza que necesitaban eliminar para que el nuevo orden funcionara. Y lo más perverso era la forma en que hicieron que todo pareciera natural, como si yo misma me estuviera alejando por voluntad propia, como si mi ausencia fuera decisión mía. Pero no, ellos fueron preparando mi salida, mientras yo aún creía que era parte del todo. Nada me dolió tanto como darme cuenta de que incluso mi hija había sido envenenada contra mí. Siempre fuimos cercanas, cómplices, compartíamos secretos, risas, abrazos largos, pero en los últimos meses empezó a cerrarse, a evitar el contacto visual, a responder con impaciencia. Yo pensaba que era solo adolescencia o algún estrés normal, pero ahora sé que fue algo mucho más oscuro. Fue manipulación. Mi suegra y mi cuñada fueron minando mi imagen día tras día, sutilmente, con palabras dulces y tóxicas al mismo tiempo. Tu madre no entiende tus procesos. A veces ella exagera. Con nosotras puedes ser tú misma. Frases que a primera vista parecen inocentes, pero que poco a poco fueron levantando un muro entre mi hija y yo. Un muro que me dejaba afuera y a ellas adentro. Cuando vi aquellas fotos de la fiesta, con mi hija tan sonriente, tan cómoda al lado de mi cuñada, entendí que no era solo proximidad. Era alianza. Alguien había tomado mi lugar, y lo hizo con estrategia. Crearon un ambiente en el que yo era la villana, la rígida, la controladora, mientras ellas se presentaban como las comprensivas, las modernas, las que sí sabían escuchar. Y ella cayó en esa red. Intenté acercarme a mi hija después de la carta, intenté hablar con cariño, pero sus ojos cargaban desconfianza, como si yo hubiera hecho algo terrible y no quisiera admitirlo, como si yo fuera culpable de algo que no recordaba haber hecho. Eso fue lo más desgarrador, ver en su mirada lo que antes era amor, convertido en juicio, y saber que no fui yo quien cambió, fue lo que le contaron sobre mí. Pasé noches pensando en cómo revertir eso, en cómo mostrar la verdad. Pero también entendí que cuando alguien ha sido manipulado con tiempo, con cuidado, con un falso afecto, no se deshace con una sola conversación. Eso exige tiempo, pruebas y paciencia. Y por más que doliera, sabía que aún había una oportunidad, porque ella era mi hija, y la sangre no se borra, aunque la mente esté confundida. Después de todo lo que descubrí, la carta, la manipulación, el silencio de mi marido, la frialdad de mi hija, sentí que ya no había nada más que hacer allí. Al menos no en ese momento. Necesitaba respirar, pensar. Hice una pequeña maleta. Dejé una nota educada y me fui. No grité, no hice escenas, simplemente me marché, esperando, en el fondo, que alguien lo notara, que alguien viniera detrás de mí. Pero nadie lo hizo. Pasé los 2 primeros días revisando el celular compulsivamente. Ninguna llamada, ningún mensaje, ni siquiera un ¿dónde estás? Era como si mi ausencia hubiera sido un alivio, como si, por fin, hubieran logrado lo que tanto planearon, una casa sin mí. Yo, que tanto di, tanto luché, tanto defendí esa familia. Ahora era solo silencio. Me quedé en casa de una amiga de la infancia, alguien que conocía mi historia desde antes de que todo esto comenzara. Me acogió con cariño,
pero al verme llorar por milésima vez, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Tal vez no están enfadados porque te fuiste. Están aliviados porque no tuvieron que pedirlo. Aquello dolió, pero era verdad. Una verdad que necesitaba escuchar. Durante esos días fuera, pensé mucho. Revisé mensajes antiguos, fotos viejas, videos de cumpleaños que yo misma había organizado, y me di cuenta de que, desde hacía mucho tiempo, yo era la única sosteniendo esa casa. Los otros solo estaban cómodos con lo que yo hacía, pero nunca realmente me valoraron. Y cuando ya no fui útil para su historia, me cambiaron por otra versión más conveniente. No fue una huida, fue una pausa estratégica, porque en ese momento sabía que volver sería inevitable, pero cuando regresara, yo ya no sería la misma, y no volvería con las manos vacías. Volvería con la verdad y con el poder de decidir cómo iba a terminar esa historia. En casa de mi amiga, por primera vez en meses, pude dormir sin miedo a ser observada, sin tener que descifrar silencios. Ella me preparó té, me escuchó sin juzgar y me dio espacio para respirar. Fue allí, entre conversaciones simples y noches tranquilas, que mi mente empezó a reorganizarse. Porque a veces, para entender el caos, tienes que salir de él, y al mirar desde afuera todo se ve más nítido. Empecé a hacer una lista de todo lo que había vivido, desde las primeras señales hasta el día de la fiesta. Y por primera vez, en vez de preguntarme ¿por qué a mí?, empecé a pensar ¿por qué ahora? ¿Qué cambió en ellos para que decidieran sacarme? ¿Qué estaban tratando de proteger o de conseguir al eliminarme? Cuando miras con distancia, el dolor da lugar a la lógica. Y fue entonces cuando noté que había algo más escondido. Volví a leer la carta, marqué frases, revisé fechas, incluso encontré contradicciones en los relatos de mi cuñada. Y entonces me di cuenta de que esa persecución quizá no fuera solo emocional. Tal vez hubiera algo más en juego. Dinero, herencia, algún secreto antiguo que yo, sin querer, había rozado, y tal vez mi exclusión fuera solo una forma de que yo no hiciera preguntas incómodas. Mi amiga, que ya conocía a mi familia, también lanzó hipótesis. ¿Has pensado que quizá te estén apartando para no compartir algo importante?, dijo. Y aquello encendió una luz en mí. Empecé a recordar conversaciones interrumpidas, documentos escondidos, miradas incómodas cuando yo me acercaba al salón. Todo empezó a tener sentido. Ellos no buscaban paz, buscaban control. Más que claridad, esos días me devolvieron fuerza, porque me di cuenta de que no estaba loca. Yo tenía razón desde el principio, solo que ellos hicieron un buen trabajo haciéndome dudar de eso. Y cuando una mujer deja de dudar de sí misma, se vuelve peligrosa. Yo estaba lista, no solo para volver, sino para cambiar el juego. Volví a casa con el plan de recuperar a mi hija, pero al entrar, algo en el aire me pareció distinto. Ella me recibió con un abrazo inseguro, pero algo en su mirada decía que había más. «Mamá, necesito mostrarte algo», dijo, con la voz baja. Tomó su celular, abrió una carpeta de mensajes archivados y me mostró conversaciones ocultas. No era mi suegra, no era mi cuñada, era ella, la nuera. Mensajes de meses, audios borrados, capturas recuperadas. Mi nuera era la mente detrás de todo. Ella alimentaba la desconfianza entre los miembros de la familia, fingía neutralidad y, al mismo tiempo, sembraba intrigas. Enviaba frases mías sacadas de contexto a mi cuñada. Plantaba rumores sobre mí en mi suegra e incluso insinuaba que yo engañaba a mi marido. Todo eso hecho en secreto, como quien juega ajedrez en la oscuridad. Mi hija estaba en shock. Ella también había sido utilizada. La nuera se acercó a ella como confidente, fingiendo protección.
para arrancarle detalles íntimos de nuestra relación. Y después, usaba todo eso en mi contra. Ella quería separarnos desde el principio, me dijo mi hija, llorando, y yo finalmente entendí. La persona que parecía más distante era la que más me vigilaba. Al principio no quise creerlo, pero las pruebas estaban allí, crudas, claras. Toda la exclusión, el distanciamiento, la fiesta secreta, todo había empezado con ella. Mientras yo culpaba a mi suegra, a mi cuñada e incluso a mi marido, la verdadera autora del plan seguía intocable. Fría, calculadora, silenciosa, y ahora ella sabía que yo lo sabía. En ese momento no sentí rabia, sentí algo peor, calma, una calma peligrosa, porque ahora que la verdad tenía nombre y rostro, el juego cambiaba, y lo que vino después, nadie estaba preparado para enfrentarlo. Después de ese descubrimiento, todo cambió. Mi hija, a mi lado, me ayudó a reunir todas las pruebas, capturas, audios, mensajes archivados. Era suficiente para desenmascarar a mi nuera delante de toda la familia, para mostrar que ella no era la víctima, era la estratega detrás de mi destrucción. Y lo más cruel, lo hizo por venganza, por una historia mal resuelta con mi marido de antes de que yo siquiera existiera. Entró en esta familia con un único objetivo, vengarse, y cuando no consiguió lo que quería directamente, decidió alcanzarme a mí, despacio, por dentro, convirtiendo a todos en marionetas. Y casi lo logra, pero cometió un error. Subestimó lo que una madre herida puede hacer cuando descubre quién está dañando a su hija. Tengo todas las pruebas en mis manos. Podría mostrarlas, exponerlo todo, destruir su imagen, pero elegí otra cosa. Le envié un solo mensaje. Lo sabemos todo. Te doy 24 horas para decidir si te vas tú sola, o lo hago yo por ti. Y esperé. La respuesta no tardó. Me pidió silencio, y ahí supe que tenía miedo. Se fue. En silencio, como vivió, se llevó sus cosas, su máscara, su farsa. Ahora todos empiezan a ver con claridad. La familia, poco a poco, intenta levantarse. Pero yo cambié, porque ahora soy yo quien observa. Soy yo quien guarda el secreto más peligroso de la casa, y si algún día intentan tocarme de nuevo, sabrán que esta vez no volveré a callar. Y ahora que conoces toda la verdad, dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías quedado callada, guardando el secreto para proteger a quienes te traicionaron? ¿O habrías destapado toda la verdad, aunque eso lo destruyera todo a tu paso? Porque en esta historia hay dos finales posibles. Uno en el que ella se va, dejando su veneno atrás, y la familia logra reconstruirse desde el dolor. Y otro en el que todo explota, porque la verdad, cuando se calla demasiado tiempo, no se disuelve, estalla. ¿Qué crees que pasó realmente? Déjame tu opinión aquí abajo. Quiero leerte. Y si esta historia te removió por dentro, si alguna vez te sentiste invisible, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que viene es aún más fuerte. ¿Te gustó esta historia del 0 al 10? Deja tu calificación aquí abajo.